Bien, vamos a ver, ahora sí, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hoy, en este preciso momento, voy a dedicar unos minutos para conversar con ustedes sobre el tema de la quinta papeleta sugerido por el presidente de la República en la Asamblea Nacional de Diputados. Él señaló lo siguiente: anuncio al país que estaremos entregando el día de hoy, cosa que ya hizo, a los magistrados del Tribunal Electoral, una nota mediante la cual les consulto la viabilidad de incluir una quinta papeleta para que el pueblo decida si las reformas constitucionales necesarias se hacen, escuchen, para que el pueblo decida si las reformas constitucionales se hacen a través de una asamblea constituyente paralela, una originaria o por la vía de reformas tradicionales mediante dos asambleas. El poder supremo lo tiene el pueblo, que el pueblo decida y que sea la voz del pueblo el que escoja el camino para seguir enrumbando por las vías del progreso, la paz y la equidad esta gran nación, y lo ideal sería que lo haga el 5 de mayo del 2019, señoras y señores. Eso fue exactamente lo señalado hoy por el presidente de la República en la Asamblea Nacional de Diputados. El presidente fue posteriormente al Tribunal Electoral y presentó la nota a los magistrados siguiente. Heriberto Araúz Sánchez, presidente del Tribunal Electoral. Panamá, 2 de enero del 2019, referente a consulta popular sobre la Asamblea Constituyente. Y dice, escuchen ustedes de lo que les estoy contando aquí, esto es la noticia hoy. Como es de su conocimiento, el día de hoy, 2 de enero del 19, he anunciado al país la intención de convocar al pueblo panameño a una consulta que permita conocer con claridad su voluntad respecto a una eventual llamado a integrar una asamblea constituyente en aplicación del artículo 314 de la Constitución Política vigente y con la intención de reemplazar la actual Constitución. Punto. Esa consulta, en la forma de plebiscito no vinculante, se realizará aprovechando la celebración de las elecciones generales del 5 de mayo del 2019. Escuchen ustedes, un plebiscito o referéndum y que no sea vinculante, o sea que no es de obligatorio cumplimiento para el próximo gobierno que venga, o sea que no tiene ningún peso en lo más mínimo de nada. Varios meses de consulta y muchos más de deliberación hacen recomendable consultar directamente a los ciudadanos antes de dar el paso de convocatoria a la Asamblea Constituyente, a la que nos faculta la Constitución Política vigente. Sin embargo, presentándose diversas alternativas para hacer esa convocatoria, le solicitamos al Honorable Tribunal Electoral que proceda a indicarnos la que, a su entender, es la más adecuada forma de convocar la consulta popular entre las que se menciona, mediante decreto ejecutivo, mediante resolución del Consejo de Gabinete o mediante resolución del Consejo de Gabinete en base a una ley aprobada con anterioridad. Sin otro particular, me despido atentamente, Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de la República. Señores, ya les he dado dos elementos importantes. Uno, el pronunciamiento del presidente de la República en la Asamblea. Dos, la carta que el presidente entregó al Tribunal Electoral dirigida a Heriberto Araúz Sánchez, presidente de este órgano o de esta institución. Y ahora le voy a leer a ustedes lo que establece la Constitución de la República en relación con este tema. En su título 13º, titulado Reformas de la Constitución, el artículo 313 señala que la iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete
o a la Corte Suprema de Justicia. Dichas reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes procedimientos. 1. Por un acto constitucional aprobado en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el órgano ejecutivo a dicha Asamblea dentro de los primeros 5 días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación en un solo debate por la mayoría absoluta de los miembros que la integran. Eso quiere decir, señores, que si esta Asamblea que hoy se instaló en lo que es la última legislatura de sesiones, en su último periodo, si ellos entran a debatir el tema de las reformas constitucionales, para poner un ejemplo, en base a este argumento que se plantea en la Constitución, lo que ellos aprueben tiene que ser por mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta es simple y sencillamente 36 votos de los 71. Y la próxima asamblea no puede cambiarle un punto ni una coma a lo que se apruebe en esta asamblea. Solo un debate para ratificar lo que hizo la anterior. Y ya eso ha pasado con el caso, si no me equivoco, de las reformas que se hicieron entre el gobierno de Martín Torrijos y Mireya Moscoso. Acá dice 2. Por un acto constitucional aprobado en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional en una legislatura y aprobado igualmente en 3 debates por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El acto constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en Gaceta Oficial y sometido a una consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de 3 meses ni exceder a los 6 meses, contados desde la aprobación del acto constitucional por la segunda legislatura. Esto es la otra opción que se tiene, señoras y señores, para reformar la Constitución. El artículo 314 de la Constitución dice: podrá adoptarse una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente paralela que podrá ser convocada por decisión del órgano ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo o por el órgano legislativo con el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. En este caso, los peticionarios tendrán hasta 6 meses para cumplir con este requisito de conformidad con el reglamento que les efecto expida al el Tribunal Electoral. Le corresponderá al Tribunal acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyente en un término no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria realizada la elección. La Asamblea Constituyente paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales respectivas a sus integrantes. La Asamblea Constituyente paralela estará integrada por 60 constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes. La Asamblea Constituyente paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente paralela tendrá un periodo no menor de 6 meses ni mayor de 9 meses para cumplir con su labor, entregar al Tribunal Electoral el texto de la nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el boletín del Tribunal Electoral.
El nuevo acto constitucional aprobado con arreglo de este método será sometido a un referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el boletín del Tribunal Electoral. El acto constitucional aprobado con arreglo a cualquiera de los procedimientos señalados en este artículo y en un artículo anterior empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el órgano ejecutivo dentro de los 10 días hábiles que siguen a su ratificación por la Asamblea Nacional o dentro de los 30 días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, según fuera el caso, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad. He compartido con ustedes lo que establece realmente la Constitución de la República, señoras y señores, haciendo docencia, porque precisamente estamos hablando en este momento de un tema muy serio, muy delicado de país que no podemos pasar por alto y en el que todos los panameños de una u otra manera tienen que aportar. Ahora voy al análisis. El señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, en campaña le prometió a este país, señoras y señores, que él nos daría a los panameños una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Y ustedes deben acordarse precisamente de esa promesa que hizo el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en campaña, y que lo reiteró, señoras y señores, ¿cuándo? Lo reiteró el día que tomó posesión del cargo el 1 de julio del año 2014. ¿Qué pasó en el camino? Simple y sencillamente, como se sintió cómodo en la silla presidencial, con el gran poder que significa ser presidente de la República en un país donde no hay presidente, hay rey, donde hay emperador, porque cuando tú observas, lo que se sienta en esa silla es una cosa y lo que vemos en campaña política antes de las elecciones es otra cosa totalmente diferente. Y eso ha pasado en todos los gobiernos que hemos tenido desde el año 1989 hasta la fecha. Allí lo que queda sentándose es un emperador. Y eso es lo que hemos tenido también en estos 5 años, señoras y señores. Y le estoy hablando de que no solo ahora. Miren ustedes, desde 1989 hasta la fecha hemos visto esa misma práctica de hombres que se sientan en esa silla y no hay quien les pueda decir absolutamente nada porque se creen reyes, se creen emperadores. Entonces, él dice, yo reformar la Constitución de la República para despojarme de los poderes que tiene un presidente. Jamás. Imposible. Yo no pretendo hacer eso. Entonces, hemos mantenido con excusas, con cuentos baratos durante estos 4 años y medio y nos ha mantenido en esa patineta, nos ha mantenido en ese cuento y hoy, último discurso en la Asamblea Nacional de Diputados, su último informe a la Nación, entonces el presidente de la República se sale, señoras y señores, con el tema de la reforma a la Constitución, cuando ya él no tiene vela en ese entierro. ¿Por qué? Porque ya lo que le queda al presidente, y les voy a decir cuánto le queda al presidente, le queda 181 días de gobierno. 181 días de gobierno. Y usted, señor presidente, viene ahora a sentarse a hablarle a este país de constitución y de constituyente, yéndose del poder, yéndose del gobierno. Por favor, seamos serios, señor presidente. Seamos serios. Si usted hubiese hecho eso al principio, como lo prometió, y aquí lo tengo, en el plan de gobierno, la alianza El Pueblo Primero, en el punto 2.3, miren lo que dijo el señor Varela y cómo nos engañó a todos los panameños. Cumpliremos con el compromiso de convocar una asamblea constituyente paralela mediante un proceso plenamente democrático cuyos preparativos se iniciarán desde el primer año de gobierno, o sea, el 2014, y que convocaremos dentro de los primeros 2 años de gestión para fortalecer la separación de poderes,
impulsar la descentralización del poder público y garantizar el desarrollo sostenible con equidad. Para tal fin, impulsaremos un nuevo pacto social que garantice los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de solidaridad y en particular los de los grupos humanos en situación de vulnerabilidad y que además incorpore mecanismos de participación ciudadana, fórmulas de control de la constitucionalidad que puedan invocar a la ciudadanía y limitantes del poder político, tales como un sistema robusto de pesos y contrapesos, modernos y efectivos sistemas de fiscalización y control, así como mecanismos de descentralización y desconcentración del poder público. ¿Dónde quedó todo esto, señor presidente Juan Carlos Varela? ¿En la bahía de Panamá? ¿En el tinaco de la basura? ¿O fue que esto de un gobierno donde exista un país con separación de poderes le asustó? ¿O es que impulsar la descentralización del poder público al 100% y garantizar el desarrollo sostenible con equidad le asustó? A mí me da la impresión que eso fue lo que pasó. Él dice, si yo llego al gobierno ya después de una elección que me costó mucho trabajo lograr ser presidente de la República y me despojo de, todos los poderes que me da ser presidente a través de una reforma a la Constitución, wow, no, entonces no voy a disfrutar. Y eso es lo que ha pasado, señoras y señores. Ahora ya me voy, ahora ya sí puedo, a mi salida, hacer este tipo de cosas. Entonces lo que se está planteando aquí es que el señor Varela nos ha tirado esta cortina de humo para distraer la atención de todos los panameños. Porque él ahora se va con la cartita a donde el presidente del Tribunal Electoral le da la cartita al presidente del Tribunal Electoral y ya queda la pelota en las manos del Tribunal Electoral. Esa pelota, esa cartita, ahora el tribunal le da forma y se la manda a la Asamblea Nacional de Diputados. Y la Asamblea recibe la cartita en forma, con el planteamiento de aprobar una ley que nos permita llegar a ese 5 de mayo con esa inquietud de que si queremos o no una reforma y por qué vía, y viene la Asamblea y dice, ¿qué va? Nosotros no vamos a aprobar eso. Y viene y la Asamblea no lo aprueba. ¿Y qué va a decir el presidente a su salida cuando le pregunten sobre la constituyente? Ah, no, yo hice el intento. Ustedes saben que yo hice el intento. Yo traté de cambiar la Constitución, pero la Asamblea no me lo aprobó. Porque la Asamblea, por sus intereses, y porque la Asamblea le tira la pelota a la Asamblea Nacional de Diputados. Todo esto es una estrategia, señores. El presidente Varela es un estratega y él lo que está tratando es de tirarle la pelota a la Asamblea Nacional de este tema, porque él no cumplió con su promesa de campaña, como muchas otras promesas que hizo que tampoco cumplió. Entonces no venga con el cuento, señor presidente, de que usted realmente le preocupa el país, de que usted realmente está interesado en que las cosas cambien en este país, porque si usted realmente le preocupara el país, porque si usted realmente le preocupara la institucionalidad del país, usted el 1 de julio, en su discurso de toma de posesión, hubiese hecho el llamado, y el primer documento que hubiese firmado ese día era el llamado precisamente a esa Asamblea Constituyente, y hoy ese no fuera tema, porque ya lo hubiésemos resuelto, señoras y señores, pero no lo quiso hacer, porque nunca fue realmente cierto que usted quería reformar la Constitución y dejar esa reforma en manos de los 60 constituyentes, porque usted quería controlar el país, y eso es lo que hemos tenido durante estos 4 años y medio bajo su mandato, señor presidente Varela. Así que yo veo muy difícil que el órgano legislativo
salvo mejor criterio, vaya a meterse de lleno a discutir este tema. Yo no sé qué van a hacer los magistrados del Tribunal Electoral, si le van a dar cabida a este tema y si van a mandar entonces la cartita del presidente a la Asamblea, porque a través de decreto no se puede, a través de leyes que se necesita hacer. Y adicional a eso, yo le voy a decir otra cosa, ya hay 4 candidatos a la presidencia de la República, 4, ya formalmente, porque los independientes no cuentan todavía hasta que no se decida, pero el señor del FAT, Saúl Méndez, y su organización política han venido planteando la asamblea originaria a través de una asamblea del pueblo, porque según ellos el poder emana del pueblo, que está establecido en la Constitución, y es cierto. Evidentemente en la Constitución la única asamblea es la paralela, no se habla de originaria. Segundo, el señor Blandón, candidato del oficialismo, que viene pregonando la necesidad de una constituyente, de una asamblea constituyente paralela, no ahora, desde sus años de universidad. Ya él ha dicho, constituyente paralela, una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Eso lo ha dicho él. El señor Rómulo Rux dice, voy a promover reformas constitucionales a través de la Asamblea Nacional. Ya él tiene una posición y él favorecería 2 asambleas. Y la otra opción o la otra figura, la de Nito Cortizo, él todavía no ha dicho absolutamente nada en relación con por dónde tiraría la línea. El señor Cortizo ha estado hablando de que son necesarias reformas a la Constitución, reformas al Estado, pero que se necesitaría hacer las consultas para lograr los consensos. Y por eso que nosotros no avanzamos, porque nos las pasamos de consultita en consultita, intentando consenso por aquí, consenso por allá, a las finales no consensuamos con nadie, a las finales no consultamos con nadie y no pasa nada. Entonces yo creo que aquí llegó el momento de que nos sentemos de una vez por todas a tomar una decisión, porque la Constitución esta que tenemos no soporta más parches, no soporta más parches. Este país no aguanta más, señores. Entonces, qué cortinazo de humo nos ha tirado el presidente Varela con esto en el día de hoy. Y yo espero que lo que les estoy planteando en el día de hoy, les he dado los elementos necesarios para que ustedes saquen sus propias conclusiones en relación con este asunto. Es mi parecer. Yo puedo estar totalmente equivocado. Ustedes son los que tienen que tomar la decisión y entender un poco, analizar un poco, ilustrarse un poco en relación con este asunto. Hoy les confieso y les digo, a mi parecer, el señor Juan Carlos Varela no tiene ya el peso político para salir ahora con esta propuesta trasnochada. Ya el señor Juan Carlos Varela no tiene la legitimidad, no tiene el apoyo, no tiene el respaldo para venir a decirnos a nosotros, por aquí es el camino, porque ya lo ha perdido, ya ese caudal político que tenía el señor Varela en su momento, no puede ni debe realmente, no existe, señoras y señores. Así que se los dejo de ese tamaño, yo no sé, analícenlo bien, es el mensaje que quiero dejarles claro, a ver qué piensan ustedes sobre este tema, que ahora está en manos del Tribunal Electoral y que de allí tendrá que pasar entonces a manos de la Asamblea Nacional de Diputados, una asamblea que está en pugna, que está en enfrentamiento por completo con el órgano ejecutivo. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar allí entre la Asamblea y el Ejecutivo en relación con este tema? Se los dejo de ese tamaño, un abrazo fraterno. Gracias por compartir conmigo a esta hora este importante tema.